Y en esta oportunidad la iglesia ha sido bendecida. Gracias por la presencia del pastor Javier Suárez y su esposa Blanquita. Ellos tienen una gran congregación en Estados Unidos, pero esta vez han traído palabra fresca para nuestra iglesia cristiana Bethesda Central. Pastor, bienvenido realmente al Ecuador, y usted tuvo una bendición para nosotros aquí, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que somos considerados hijos del Altísimo. Pero coméntenos primeramente, quisiéramos saber, ¿qué sintió usted con ese llamado cuando le dijeron que usted tenía que ser pastor? Coméntenos un poco cómo llegó usted a estos caminos del Señor para ser pastor. Muy amable, hermana, es un gozo para mí, para mi esposa, estar aquí visitándolos desde el estado de la Florida. Y gracias por esas palabras de referencia al ministerio que pastoreo por la gracia de Dios como gran congregación. En realidad somos una congregación pequeña, pero sí somos grandes también porque vemos a Dios grande. Así es como los hermanos lo ven, y eso es lo que hace a una iglesia, a un ministerio, ¿verdad? La manera como magnificamos el nombre del Señor. Con respecto a la pregunta que me hace, el llamado del Señor en mi vida personal no fue de repente. No ocurrió de la noche a la mañana y ni fue tan dramático como el llamado que le hizo el Señor al apóstol Pablo. No hubo terremoto, no me desmayé. Más bien fue un proceso lento, paulatino, y hubo algo de resistencia en mí. Yo creía que lo que estaba sintiendo y la dirección en donde el Señor me estaba llevando era invento mío, de mi mente, y por eso viene la parte humana en que dice, no es posible. Las cosas de Dios, cuando regreso a mi vida, puedo ver claramente el día en que el Señor Jesús vino a mi corazón de una manera inteligente y me hizo ver la realidad de mi vida, que necesitaba a Él como mi Señor y Salvador. Y de ahí empezó a obrar. Fue un proceso, tal como Romanos 8:28 lo dice. Ocurrieron muchas circunstancias, experiencias que fueron afirmando ese llamado y haciéndolo objetivo, porque en realidad pues al principio era algo subjetivo. Oía que los hermanos me decían, usted tiene llamado, y yo decía, ¿y qué será eso? ¿Quién me irá a llamar? Pero poco a poco fui entendiendo lo que eso significaba, y ese llamado subjetivo pues eventualmente terminó haciéndose objetivo. Entendí el propósito de Dios para mi vida, y no hubiera sido posible si no hubiera tenido a mi esposa como la persona que me apoyó, compañera del ministerio, que me alentó en los momentos en que me encontraba débil, porque no ha sido un camino todo de gloria, amén, gloria a Dios, aleluya, y ha sido duro, cuando vivíamos en el estado de New Jersey, fue cuando llegué al conocimiento salvador del Señor. Luego nos mudamos hacia el estado de la Florida. Me acuerdo que recibí una invitación de un pastor que nos invitaba a una iglesia en Miami. Nosotros vivimos en West Palm Beach, y le cuento esto es como anécdota. El viaje a esa iglesia que se llamaba Buenas Nuevas fue un viaje larguísimo. Era como 2 horas y no llegábamos. Entonces yo le dije a mi esposa, qué largo, qué distancia más larga para ir. Nunca más vengo acá. Y Dios debió haber estado riéndose de mí, porque unos meses más adelante, precisamente el llamado a pastorear me llegó expresamente de esa iglesia. Y allá me llegó el Señor. Es una bendición cuando realmente nosotros pensamos de que para nosotros se nos hace largo el camino. Sin embargo, Dios nos hace ese camino para que entendamos que esa larga distancia el Señor nos va a acortar, llenándonos de bendiciones totales. Ahora, mi hermana Blanquita, nosotros quisiéramos saber, el pastor acaba de indicar de que ha sido una trayectoria nada fácil, pero ¿cuál es el papel de la esposa de un pastor para poder alentar a ese trabajo, que es una bendición realmente de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Amén. Primero que nada, tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y depender de Él en todo momento. Entender que estamos en las manos de Él
y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestras vidas están en las mejores manos. Y al entender yo eso, que el Señor era el que estaba tomándolo a mi esposo en sus manos, yo reposé y pude trabajar a la par de él, serle de apoyo completo en todo lo que él necesitara desde un principio, y principalmente la oración, mantener siempre esa oración, esa unidad, ese deseo de que el Señor siga moldeándolo, no interrumpiendo yo el trabajo que Dios quiere hacer en la vida de él, porque a veces las esposas quieren moldearle al esposo a su manera, pero ese no era mi trabajo. Mi trabajo era que Dios siga moldeando y trabajando en mi esposo como él quiera. La ayuda idónea para el pastor. De esa manera, trabajando en las áreas que veo que se necesita en iglesia, si era limpiando los baños, si era arreglando, si era cuidando a los niños, y hasta el día de hoy, en todas las áreas que hace falta, si es que tengo que estar en el café, atendiendo y sirviendo a la gente, cuidando a los niños, en la área que sea, estoy siempre pendiente y presente, porque sé que no es fácil ayudar en el ministerio, especialmente en el nuestro que está iniciándose, y tenemos pocos recursos al momento. Gloria a Dios realmente por ese trabajo que usted hace. Pastor, el día de hoy usted nos trajo una palabra muy hermosa, la soberanía de Dios, pero tras de eso usted nos dijo una gran promesa que nos recordó esa gran promesa. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, la palabra es un privilegio para nosotros los pastores el exponer la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a no exponer nuestra opinión personal, sino a hacer y a decir lo que la Biblia dice. Lastimosamente, pues tenemos tantas promesas en las palabras de Dios y las leemos, pero no andamos en ellas, y en medio de las circunstancias que pasamos no encontramos en ella el apoyo, el ánimo y el consuelo que necesitamos. Y eso es el trabajo nuestro, que recordar a los hijos de Dios, como Dios nos recuerda a nosotros, que en verdad, como el Señor Jesucristo dijo, escudriñemos las Escrituras porque me parece que tienen palabras de vida eterna. Esto es una promesa hermosa, y yo siempre digo con respecto a Romanos 8:28, o creo esto o no creo nada. Así es. ¿Y cuál sería su mensaje para todo aquel pueblo cristiano de Dios que nos mira a nivel internacional? El mensaje que nos mira al pueblo creyente más que nada es que en realidad nosotros no perseveramos, es Dios el que persevera en nosotros. Porque si por nosotros fuera, nosotros tiráramos la toalla y nos rendiríamos ante cualquier adversidad, pero es Dios el que nos mantiene en el camino correcto, y cuando nosotros, nuestra tendencia es a desviarnos o a distraernos de ese, y a desenfocarnos de ese proyecto, de ese propósito por el cual Dios nos tiene, Él amorosamente, con sus lazos de gracia, nos atrae de nuevo a Él y nos hace entender que ese es el camino y que no nos desenfoquemos. Esa es la perseverancia de Dios en nuestras vidas, y yo le doy gracias a Él. Los puritanos decían que nosotros tenemos que vivir apercibidos de la presencia de Dios, practicando la presencia de Dios cada día de nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, no solamente cuando nos congregamos como asamblea para adorar el nombre de Yahweh, sino también cuando salimos a nuestras casas, a lo largo de la semana, en nuestros trabajos, estar conscientes de la presencia de Dios alrededor nuestro y en nosotros también. De esa manera viviremos apercibidos de que no estamos solos. Al margen de lo que nos suceda, al margen de las circunstancias, Dios está ahí en medio nuestro. Muchísimas gracias. Nuevamente les damos la bienvenida aquí al Ecuador, a esa iglesia que la acoge con todo el amor. Muchas gracias por esas palabras y esas reflexiones tan profundas que usted nos recuerda de lo que existe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente a usted en todo ese ministerio tan grande que es el ser el pastorado, el pastor de allá de una iglesia. Que Dios le bendiga inmensamente, pastor. Muchísimas gracias, amable audiencia, por estar con nosotros a través de Bethesda Televisión. Con ustedes, su hermana Janet Velázquez.